farmaqueia. Entonces usted va a la DPS y todo a usted se lo quieren controlar y mejorar y sanar con pastillas. Y pastillas y pastillas y pastillas. Pero el Señor lo quiere hacer libre. Nos quiere hacer libres. Porque Él es todopoderoso. Pero es un proceso. Si usted va hoy a tomar sus pastillas, las va a arrojar por el inodoro, lavabo. Si las va a arrojar por allí, déjeme decirle que se puede morir al dejarlas de tomar. Porque usted todavía no tiene una relación personal con el Señor, no lo ha conocido a profundidad, no ha hecho los, digámoslo, entre comillas, pactos con Él, acuerdos con el Señor, no ha decidido realmente entregarle toda la rienda de su vida, entonces todavía no lo haga. Pero si usted todavía le jala al mundo muchas cosas, si todavía hay una cantidad de cosas que operan en usted como maldad, si todavía hay tinieblas en usted, no suelte las pastillas. Se muere. Créame. Pero a medida que usted avance y tenga una comunión estrecha con el Señor, usted no va a necesitar medicamentos. No los va a necesitar. No los va a necesitar. Les hablo. Yo era, desde niño, un niño asmático. Asmático. Y hace unos años atrás me volvieron unas crisis. Y me mantenía casi cada 8, cada 15 días en urgencias. Así. Y luego me metieron en un tratamiento. ¿Sí? Neumología. Envié unos medicamentos, empecé a tomarlos. Pero tremendo, porque el asmático no puede vivir en clima frío, ni en medio de polvo, ni tener mascotas, ¿cierto? Y resulta que en ese mismo tiempo, en esas crisis, fue donde decidí confrontar dicha enfermedad. Y le dije, en esa noche que decidí, mi esposa no sabía, ni mis hijos sabían qué quería, qué estaba pensando yo. Y me agravé esa noche. Crisis. Y dije, no voy a ir a urgencias, no voy. Mi esposa era preocupada y estaba súper alcanzado, asfixiado. Estaba en la cama y en la madrugada se intensificó mi estado. Y dije, no voy. Tomé el inhalador, lo saqué, lo puse en el nochero, lo miré. Y le dije al diablo, no lo necesito. Y si hoy me muero, me voy con el Señor. Morir en el Señor es ganancia. Pero te voy a demostrar que no lo necesito. Y que nadie se muere cuando el diablo dice, sino cuando el Señor lo dispone. Si esta noche me voy, me voy. Y empecé a adorar al Señor. Mi esposa dice que no se me entendía. Era tan la falta de aire, ¿cierto? Que mi esposa pensaba, yo creo que pensaba, le va a dar un paro cardiorrespiratorio. Quizás estaba morado, quizás no sé cómo estaba. Y prácticamente pasé así toda la noche, sin aire. ¿En cuánto estaría mi saturación? ¿Se pueden imaginar? La gloria sea al Señor.
¿Sí? Porque todo esto puede generar daños, ¿qué? Cerebrales, ¿o no? Sí. ¿Me ven loco? Sí, de amor por el Señor. Que a veces unos chistes por ahí, pero eso no es de locura, eso es. Pero fui capaz, pasé toda esa noche en vela, vigilando y adorando. Cuando ya salió la luz, cogí el inhalador y le dije, diablo, ¿dónde está tu aguijón? Sí. ¿Dónde está tu poder? ¿Sí? Le dije así. Y se lo dije, maldito diablo, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu poder? Ahora, resumiendo, me fui a vivir al oriente, tierra fría, Marinilla y Guarne. Y recuerdo que estando allí prácticamente se nos entraba la niebla a la casa, súper frío, en la madrugada. Y pasaron así, pasamos 2 años por el oriente. Les cuento que prácticamente se fue mermando la dosis de esos medicamentos que me habían enviado. Se fue mermando, se fue mermando, se fue mermando. La crisis se fue. Tengo todavía y tengo testimonio, tengo cajas, tengo varias cajas allá, porque gloria al Eterno. Yo sé, el Señor me sanó de esto. El Señor puede sanar del asma, puede sanar de sida, puede sanar de cáncer, puede sanar de lo que sea. Pero el día en que usted se atreva a dejar el medicamento es porque realmente en usted hay una comunión estrecha. Debe haber una comunión estrecha con el Señor. Tiene que haber un nivel de fe realmente. ¿Aló? Porque si no, se muere. Ahora, ¿por qué voy con esto? Porque es el Señor que quiere que si tú y yo vamos a ser usados como profetas, realmente seamos libres, no esclavos. ¿Ya? ¿Ustedes conocen profetas que fueron esclavos? ¿Aló? Daniel estuvo en Babilonia, pero trabajaba para el rey, ¿cierto? Y en ningún momento ustedes lo vieron con cadenas atado, no. Y muchos profetas, aunque estuvieron en el exilio, realmente no vivieron una vida de esclavos como tal. Y hoy mucho menos el Señor quiere que nosotros, Él no quiere que estemos esclavizados al sistema. ¿Por qué el Señor está hablando esto? Él sabrá por qué lo está hablando. ¿Listo? Él sabe por qué lo está haciendo. Porque Él nos conoce a todos. Él tiene amor por cada uno de nosotros. Él tiene amor por cada uno de nosotros. Y sé que aquí hay personas que requieren de esta palabra. Porque hace tiempo estaban esclavizados a farmaqueia. Espíritu de farmaqueia. Ese espíritu de farmaqueia, todo es con qué? Droga, fármacos, la drogadicción. Los drogadictos de la calle también están bajo el espíritu de farmaqueia. ¿Ya? Espíritu de drogadicción. Y toda la gente que depende en su vida de todo esto, también son drogadictos. Es una droga, es un medicamento. No son drogadictos como los que están en la calle. ¿Listo? Sino que dependen de droga, de medicamento. ¿Ok? Vuelvo a decirle, la ciencia es mala, no. Las EPS son malas, en un 90 y tanto por ciento sí. Pero ahí todavía dentro de ese sistema hay gente que hace las cosas bien. ¿Los médicos son malos? No. ¿Qué es lo malo? Cuando se corrompen, cuando ayudan a un sistema corrupto a sus negocios. ¿Ya?
como en el caso de lo que acaba de pasar en el 2020. ¿Ya? Ahora les dejo para que, si desean, ustedes mismos en consulta con el Espíritu Santo le pregunten si realmente es así o no. Pero hubo una manipulación muy fuerte de las tinieblas sobre todo el mundo. Y lo que se viene es fuerte. Lo que se viene es fuerte. Porque en el nuevo comienzo, con la nueva tecnología, cuando entre en función, pasarán muchas cosas. ¿Ok? Y oro para que todos los que tienen alta cantidad de dosis, el Señor tenga misericordia y no pase nada, ¿ok? No pase nada. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es, ya saben, reducir en cantidad la humanidad. Y nosotros tenemos que estar en pie hasta que el Señor lo diga. Así que no vuelva a caer. En el verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Escuchen esto, oh ancianos, y presten oído todos los habitantes de la tierra, o sea, Shema. Con atención, con inteligencia, escuchen. ¿Ha sucedido algo semejante en sus días o en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que dejó el gorgojo lo devoró la langosta voladora, y lo que dejó la langosta voladora lo devoró el saltón, lo que dejó el saltón lo devoró la oruga. Despierten, borrachos, y lloren, hagan lamentación todos los que beben vino, porque el vino es quitado de su boca. Y en este caso, en ese tiempo, ¿sí? Había un desenfreno, y el licor de ese tiempo prácticamente era el vino, ¿cierto? Era lo que más, y la cebada, o sea, la cerveza. Porque un pueblo ha subido a mi tierra, poderoso e incontable. Sus dientes son como dientes de león y sus garras como garras de cachorro de león. Ha convertido mi vid en una devastación y mi higuera en un tocón. La derribó y la tiró. Sus ramas han quedado blancas. ¿A quién se estará refiriendo? ¿Se acuerdan que la higuera se secó? ¿La higuera quién era? Es el pueblo del Señor, Israel. Entonces se secó la higuera, ¿ya? Y la vid, ¿quién es la vid? Ha convertido mi vid en una devastación. ¿Aló? ¿Quién es la vid? ¿Quién dijo yo soy la vid? Pues esto aconteció. A Yeshua lo devastaron, ¿sí o no? Bueno, entonces ha convertido mi vida en una devastación y mi higuera, el pueblo suyo, en un tocón. La derribó, la tiró, sus ramas han quedado blancas. Así estaba Israel. Eso aconteció con Israel. No volvió a ser frondosa, verde, se secó. Verso 8. Haz lamentación como una joven ceñida de cilicio a causa del marido de su juventud. Fueron eliminadas de la casa de Jehová la ofrenda de cereal y la libación. Han tenido luto los reyes y sacerdotes que sirven a Jehová. ¿Fueron eliminadas qué? De la casa de Jehová qué? La ofrenda de cereal y la libación. ¿Alguien sabe qué es eso? Vamos a Levítico. Levítico capítulo 2. Nos habla de las ofrendas de vegetales, ofrendas vegetales.
Cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Jehová, su ofrenda será de flor de harina. ¿Usted había leído esto antes? ¿Sí o no? ¿Qué es una ofrenda de flor de harina? ¿Alguien me dice? Es que a veces leemos, pero no nos introducimos y profundizamos. Y yo les he dicho, ¿para qué leerse 3 capítulos, 20 capítulos y decir, ya me leí la Biblia? Más vale coja verso por verso, indague qué es cada cosa. Entonces ahí sí tendrá conocimiento. ¿Qué era una ofrenda de flor de harina? No, bueno, sí es una torta, pero ¿qué es en sí la harina de flor de harina? ¿Ah? Es una harina cernida varias veces, demasiada refinada, ¿ya? Harina, la flor que está diciendo aquí, flor de harina es eso, flor de harina es eso, una harina que se cierne varias veces para que quede demasiado purificada. Y esto representa, escúcheme, esto está representando su vida y mi vida. Porque esto es una ofrenda que se presenta ante el Señor. Y usted tiene que estar tan refinado como esa harina. O sea, cada cosa que está hablando el Señor aquí como ofrenda, usted la tiene que entender por qué la dijo el Señor. ¿Ya? Y dice, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y le pondrá incienso. Esto representaba la vida de cada uno. Así como usted va a presentar la harina, ¿sí? La flor de harina, su vida así de purificada, discernida, para luego ¿qué? Derramarle encima ¿qué? Unción. Si usted no está purificado, a usted no viene unción. Si usted no se purifica como la flor de harina, la ciernen varias veces, entonces no califica para presentarla como ofrenda y mucho menos para derramarle la unción del Santo Espíritu. Señor, esto no lo tenía para predicarlo, le lo estoy enseñando para que entendamos. Y dice que encima de la cual verterá aceite y le pondrá ¿qué? Incienso. ¿Qué será eso del incienso? Entonces ya usted entiende. Usted es que la harina cernida. ¿Y qué vacian? Aceite. Y entonces, ¿qué es el incienso encima? Se la dejo para que la investigue. ¿Listo? Verso 2. Después la llevará ante el sacerdote, hijo de Aarón, y de allí él tomará un puñado y llenará su mano de flor de harina, no de torta, de flor de harina, de aceite, y con todo el incienso. Y ofrecerá el sacerdote su memorial sobre el altar. Es ofrenda de olor grato ante Jehová, ¿cierto? ¿O no? Olor grato ante Jehová. Podemos seguir leyendo, pero es simplemente para que entienda de qué estamos hablando aquí. Cuando fue, dice en Joel, volvemos a Joel, dice en el verso 9, fueron eliminadas de la casa de Jehová la ofrenda de cereal y la libación. ¿Qué es la libación? El derramar. Muchas veces no solo vino. Usted derrama aceite. Puede ser libación, derramar algo. En este caso es o aceite o vino. En este caso estamos hablando de la ofrenda, ¿cierto? Fueron eliminados de la casa de Jehová la ofrenda de cereal y la libación. El derramar, ¿qué? Ese aceite también. Han tenido luto los reyes y sacerdotes que sirven a Jehová. Han tenido luto.
Verso 10, el campo ha sido saqueado y la tierra se ha lamentado porque el grano fue robado, se secó el vino y fueron arruinados los olivos. Sean confundidos, oh labradores, y hagan lamentación, oh viñadores, a causa del trigo y de la cebada, pues se ha perdido la cosecha del campo. Se secó la vid y se marchitó la higuera, también las granadas, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo se secaron. Pues el regocijo de los hombres se acabó. Oh sacerdotes, cíñanse de cilicio y lamentense, hagan lamentación, oh ministros del altar. Escuche bien lo que estaba pasando. Entren, pasen la noche vestidos de cilicio, ministros de mi Elohim, porque fueron restringidas la ofrenda de cereal y la libación en la casa de su Elohim. Verso 14. Santifiquen el ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová su Elohim. Invoquen a Jehová su Elohim, Elohim es Dios, diciendo, ay de ese día, pues cercano está el día de Jehová y vendrá despojo de parte de Elohim. Y he aquí que ha desaparecido ante nuestros propios ojos el alimento de la casa de nuestro Elohim, el regocijo y la danza jubilosa. Yo les digo, al día de hoy ellos tienen templo. No, desaparecieron las ofrendas, desapareció todo esto. Hasta el día de hoy esto todavía está cumplido, desapareció. Pero ojo que está a punto de volverse a levantar el sistema de templo, porque lo van a reconstruir y al reconstruirlo activarán de nuevo las ofrendas. Pero sabemos que serán ofrendas ¿para quién? Para el anticristo, ¿cierto? No para nuestro Señor, porque nuestro Mesías ya vino, nuestro Mashiach, Yeshua ya vino, Jesucristo ya vino, el que está por venir es el mentiroso, ya es el anticristo que aparecerá. Y entonces tomará el lugar del Señor, haciéndose pasar por él, lo sabemos. Verso 17 dice, las vaquillas se calcinan junto a sus pesebres, los graneros han sido consumidos, los lagares han sido derribados y la cosecha se ha secado. ¿De qué cosecha estará hablando aquí? La cosecha que está diciendo, la cosecha se ha secado, es todo el pueblo de Israel que dejó de ser su pueblo por un tiempo. No hay cosecha. Escúcheme, en el campo, en la tierra de Israel, no había que recoger. Fueron varios siglos donde no había cosecha. Su pueblo no estaba contado como cosecha y apenas estamos viendo el despertar, ¿ok? Vamos en el verso 18. ¿Por qué muge el ganado y braman las manadas de bueyes? ¿Por qué no hay pasto para ellos? También se acabaron los rebaños de ovejas. A ti, oh Jehová, yo clamaré, porque el fuego ha consumido los campos de los pastores en el desierto y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Esto se refiere, escuche, más que a usted mirar arbolitos y pasto en el campo. Esto se refiere a gente, ¿ya? Esto se refiere a almas. Entonces por eso está diciendo, yo clamaré, porque el fuego ha consumido los campos. ¿Qué fuego consumió? El fuego del maligno. Los campos de los pastores en el desierto, y la llama ha consumido todos los árboles del campo. Verso 20, aún las bestias del campo rugen ante ti, pues se han secado los arroyos de agua y el fuego ha consumido
los campos de los pastores en el desierto. Ahora, físicamente hablando, también ha sucedido. Y estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos viendo que hay un fuego que está consumiendo, ¿o no? Físicamente también. Incendios en todas partes del mundo, que en su gran mayoría los han causado. ¿Usted cree eso? Los están causando. Los medios de desinformación, porque ya no informan la verdad. La mayoría de ellos son medios de desinformación, noticieros falsos. Están promoviendo lo que ya sabemos, esa agenda perversa. Y entre esa agenda está el de provocar, ¿sí? Ellos no lo mencionan, pero eso está ahí, provocar el recalentamiento. Para que todo el mundo crea que lo que ellos están proponiendo realmente se debe aceptar. ¿Aló? Se debe aceptar. Y por eso tenemos que conocer más, empápese más. Pida al Espíritu Santo que lo lleve realmente también a encontrar noticias que realmente son. No se coma todo el cuento que le están dando por RC y Cara, ¿cierto? De Colombia. Gente que se queda viendo esto y los embolatan, los envuelven y todos se lo creen. Ahora, ¿esto está pasando? ¿Sí o no? Sí. Y dice el capítulo 2, suenen trompeta en Sión, tóquenla en mi monte santo, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Jehová. ¿A quiénes están mandando tocar trompeta? ¿A quiénes? A todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué es toquen trompeta? Anuncien que viene ¿qué? El día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El juicio del Señor. Esto no es para que tengamos miedo, esto es para que nos gocemos porque la venida del Señor está cerca. Y si estamos a cuentas con el Señor, nos vamos con el Señor. ¿Aló? Si estamos bien con el Señor, si empezamos a caminar bien con el Señor, reorganizamos nuestra vida, dejamos de seguir la idolatría, dejamos de seguir, ¿sí?, el paganismo, dejamos de seguir lo que el mundo nos estaba ofreciendo por seguir sus caminos. Cuando venga el día del Señor, cuando regrese el Señor, usted no va a ser juzgado para maldición. Su juicio será para que el Señor le entregue a usted bendiciones eternas. Pasaremos a vida eterna junto a Él. ¿Usted cree que esto va a pasar? El juicio hace eso. El juicio va a hacer un separamiento total. Los benditos suyos estarán a su derecha y los que no obedecieron la palabra, malditos estarán a su izquierda. Y hoy tenemos la oportunidad de decidir a qué lado nos hacemos. O caminamos con Él y estaremos cuando venga el juicio, ¿sí?, recompensados. Pero los que no hagan la voluntad del Señor estarán ¿qué? En un lugar de los malditos. Santo el Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Verso 2. Cercano está el día de oscuridad y de tinieblas, día nublado y de densa oscuridad. Será como el alba que se despliega sobre las montañas. Un pueblo grande y poderoso viene. Nunca antes ha habido algo semejante a él, ni después de él habrá otro por años, de generación en generación. Escúchelo bien, muchos años, y esto no volverá a pasar. Verso 3, fuego consume delante de él, y detrás de él abraza la llama. La tierra es como el huerto del Edén. Ante él
y detrás de él es un árido desierto ante él, y detrás de él un árido desierto, y no hay quien escape de él. Su su aspecto es como el aspecto de caballos y como jinetes, así corren semejante al estruendo de los carros de batalla, que retumban sobre las cimas de las montañas como el crepitar de la llama de fuego que devora la hojarasca, y como un pueblo fuerte listo para la guerra. Verso 6, los pueblos se estremecerán delante de él y todos los rostros ennegrecerán como tizne de olla. Correrán como valientes y como hombres de guerra, escalarán por las murallas. Cada uno seguirá por su camino sin apartarse de sus senderos. ¿Por qué dice el verso 6? Los pueblos se estremecerán delante de él y todos los rostros se ennegrecerán como tizne de olla. ¿Por qué? Escúcheme, esta parte que está tocando aquí se refiere a esa parte del juicio, esa parte de gran tribulación, la gran tribulación. La gran tribulación es prácticamente hecha por el mismo hombre. ¿Sabía eso? La gran tribulación, el Señor lo permite, no es su voluntad, pero Él lo permitió. El mismo hombre ha creado a nivel mundial lo que se llaman, ¿qué? Bombas, ¿qué? Atómicas, misiles de largo alcance y una cantidad de armamento, ¿cierto? Con el cual muchos después de la explosión, ¿cómo quedarán sus rostros? Como dice, y todos los rostros se ennegrecerán como, ¿qué? Con tizne de olla. Escúcheme, muchos morirán, pero muchos quedarán, ¿cierto? Porque es que se va a dar esa devastación. La gran tribulación es la tercera guerra mundial. ¿Ya? Y a nosotros nos tocó estar en este tiempo, nos va a tocar presenciar esa tercera guerra mundial. Pero esto no es para que nos preocupemos. Al contrario, gocémonos. ¿Por qué? Porque los hijos del Señor, Él no permitirá el agobio, Él no permitirá, escúcheme, que en medio de todo esto que va a ocurrir, suframos daño. No. Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Entonces, ¿quién debe tener miedo? Diablo. Usted no tiene por qué tener miedo. Ay, que se viene una guerra mundial y eso es terrible porque casi muchos países tienen bombas nucleares. ¿Y qué? Si el Señor es tu cuidador, si el Señor te tiene en el hueco de su mano y te protege. Sí, te protege. Te protege. No tengamos miedo. El Señor dice, habla. Pero también dijo, Shema, escuchen, porque cercano está el día. Faltan unos cuantos años y esos años los vamos a aprovechar al máximo para realmente conocerlo, vivir en su presencia. Y mientras la maldad aumenta en ti y en mí, aumenta su santidad. Eso es lo que quiere el Señor. Escúcheme, estamos en el tiempo de recta final, donde veremos los que se apartan, pero también veremos los que continuamos con toda hasta el final para amar al Señor, honrar al Señor, predicar su palabra. Estamos en plena recta final. Y en esta recta final que les estoy diciendo es donde se va a dar lo que dice el Señor. Cuando dijo,
Yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer ¿qué? Guerra, espada. ¿Y pondré en qué? En enemistad. Y dice, la nuera contra la suegra, ¿cierto? El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y todo, toda la familia. Pero no porque él quiso traer problemas y que se peleen unos con otros porque a él le gusta el pleito y la contienda, no. Esta división se dará porque usted quiere seguir al Señor, pero sus hermanos y su familia quizás no. Entonces, al usted querer seguir al Señor y su familia no, el Señor a usted lo aparta de ellos. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Que por seguir al Señor hay familia que ya no nos habla. ¿Es así? Está en la Biblia, está escrito. Y dice, quien quiera seguirme a mí, tome su, ¿qué? Su cruz. No dice su Ferrari. Quien quiera seguir detrás de mí, en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz es sacrificios hasta que Él venga. Tribulaciones y aflicciones. Pero con Él somos más que vencedores. ¿Listo? Entonces, el Señor lo ha dicho claramente. Está con nosotros. No tenga miedo de lo que está por venir. No tenga miedo. El Señor nos permitió ser probados con lo de 2020. Y muchos tuvieron miedo de morir. ¿Cierto? ¿Cuántos estuvieron por el COVID con máscara? ¿Cuántos estuvieron por el COVID quizás entubados? ¿Cuántos estuvieron por el COVID, cierto? A punto de irse a la otra vida. Y hoy estamos aquí todos. Porque vuelve y cita el refrán, nadie se muere cuando el diablo lo dice, sino cuando el Señor dispone. Listo, usted no se va cuando el diablo dice. Usted y yo nos vamos cuando Él diga. Así es sencillo. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria, mi Rey. Entonces los pueblos se van a estremecer delante del Señor. ¿Y por qué se van a estremecer? Por las detonaciones que van a haber. ¿Usted sabe qué hace una bomba nuclear? Una pequeñita. ¿Se acuerdan? Y hay películas de ello, la de Hiroshima. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Devastó esa tierra. Y le cuento que hoy hay más poderosas que esas. Entonces, cuando empiece este conflicto, esto no va a durar sino una semana. ¿Aló? En este momento, una tercera guerra mundial con la capacidad atómica que hay no dura meses ni años. Va a durar una semana. ¿Aló? ¿Y usted se entristece? ¿Usted qué piensa ahora? Escúcheme bien. En parte de esa gran tribulación que va a haber, cuando decidan acabar el mundo, porque con todo ese poder atómico que hay se acaba esta tierra, el Señor va a entrar y detiene el acabose de la tierra. En el último momento, cuando ya prácticamente van a hacer la detonación, o sea, volar el planeta, el Señor detendrá esto. ¿Listo? Pero antes, hasta que llegue ese punto, antes de ahí, es mucha la destrucción que habrá durante ese tiempo. Por eso cuando está diciendo, los pueblos se estremecerán delante de Él y todos los rostros se ennegrecerán como tizne de olla. Verso 7, correrán como valientes y como hombres de guerra, escalarán por las murallas, cada uno seguirá por su camino sin apartarse de sus
senderos. Ninguno tropezará con su compañero, sino que cada uno seguirá por su camino. Aunque caigan por el peso de su armadura, no les afectará. Subirán a las ciudades, correrán sobre los muros, subirán sobre las casas y se introducirán por las ventanas como ladrones delante del, sí, como ladrones. Delante de él tembló la tierra y se estremecieron los cielos, se oscurecieron el sol y la luna y el resplandor de las estrellas se retrajo. Ahora, ¿por qué se va a oscurecer la tierra? Si hay una cantidad de bombas detonadas, ¿qué pasa? Hay una gran nube que cubre todo el planeta y esa nube, ¿por cuánto tiempo? Entonces no hay luz de sol prácticamente, oscurecido, ni luna tampoco. La gente no sabía, pero es esta la forma. El mismo hombre creó su fin. Y mucha gente pensaba que era el mismo Señor que lo iba a hacer. No, él permitió que el hombre desarrollara por medio de la ciencia, revelada mucha de ella, no del Señor, sino de los ángeles caídos, prepararan su propia tumba, su propia perdición. ¿Sí? El acabose de todo. Ahora, cuando está diciendo subirán a las ciudades, correrán sobre los muros, subirán sobre las casas, se está hablando de los ejércitos poderosos que van a haber en ese tiempo. ¡Ay, ya! ¿Aló? Y créame que esos ejércitos que van a haber se van a trepar por donde sea, van a subir donde tengan que subir. Todo esto que está hablando de dientes de león, de todo esto, son maquinarias que tienen. Los meros, estos carrotanques que ellos tienen militares, todo esto, todo ese arsenal, es lo que está prácticamente Joel diciendo acá. Joel no conocía qué era un carro de guerra. Joel no conocía muchas cosas que en este tiempo hay. Joel no conocía una ojiva nuclear. Entonces ellos dicen, aún Juan, el apóstol Juan, cuando dice Apocalipsis, y vi caer del cielo como una antorcha encendida. ¿Qué cae del cielo encendido después de que lo disparan? Entonces, Juan está viendo también una cantidad de cosas que Joel había visto antes, ¿cierto? Que Joel había visto 900 años antes. Todo refiere, si usted mira todos los profetas que hablan del fin, todos hablan de esto, de cómo la tierra va a ser devastada. Pero la gente pensaba que es que el Señor iba a traer, iba a generar unos terremotos. Sí van a haber terremotos también. Sí los van a ver. Y los están habiendo. Y unos fueron producidos por el Señor, pero otros han sido producidos por el mismo hombre. ¿Sabían eso? ¿Cuántos saben del proyecto ARP? Investigue. He compartido mucho. Con ese proyecto, que ya lo replicaron en otras 2 naciones, potencias mundiales también lo tienen. 3 potencias lo tienen. Estados Unidos, Rusia, China. Entonces están en una guerra climática. ¿Aló? Estados Unidos le genera terremotos a los egipcios, a los iraníes, a toda esta gente. Y China, como son sus amigos, le genera huracanes, tornados. Se tiran, se están dando duro. Pero en sus falsas noticias hablan de que es el cambio climático. Están dañando en gran manera la tierra. Han dañado en gran manera. Esto yo no sé, no lo hablan en muchos lugares. Pero el Señor está diciendo, habla la verdad. Y yo estoy hablando de su verdad, pero con la realidad que está pasando ahora. Y muchos podrían llamarlo a uno conspiranoico. En unos años veremos si no se prepararon. Van a decir, no hice caso al conspiranoico. Hubiera podido haber avanzado y haber guardado mi vida. Escuchen bien.
Todo esto acontece, verso 10, delante de él tembló la tierra y se estremecieron los cielos. Se estremecieron los cielos, se oscurecieron el sol y la luna y el resplandor de las estrellas se retrajo. Y Jehová dio su voz delante de su ejército, porque enorme es su campamento y poderoso el que ejecuta su palabra, porque grande y muy terrible es el día de Jehová. ¿Quién lo podrá soportar? Y viene entonces una exhortación al arrepentimiento del verso 12 en adelante y a la oración. Y ahora pues declara Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Y vuélvanse a Jehová su Elohim, porque él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante es su bondad. Y se retracta del mal. ¿Quién sabe si desista y tenga misericordia de nosotros? Nos ayude y deje bendición en su lugar. Ofrenda de cereal y libación para Jehová su Elohim. Suenen trompeta en Sión. Santifiquen el ayuno. Santifiquen el ayuno. Convoquen a asamblea. Congreguen al pueblo. Consagren a la congregación. Consagren a la congregación. Convoquen a los ancianos. Reúnan a los jóvenes y a los niños de pecho. Salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. ¿Esto de quién está hablando? Del Señor, de su aposento, de su reino, y nosotros, de la cámara donde estamos siendo preparados como su esposa, ¿cierto? Entonces salgan. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová entre el pórtico y el altar, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues tu heredad a la afrenta y al dominio de las naciones, para que no digan los gentiles, ¿dónde está tu Elohim? Verso 19, una restauración del Señor. Entonces Jehová, celoso por su tierra, tendrá compasión de su pueblo, gloria al Señor. Y respondiendo, Jehová dijo a su pueblo, he aquí les envío grano, vino y aceite para que sean saciados. Nunca más volveré a ponerlos como objeto de afrenta entre las naciones. Al que viene del norte apartaré de ustedes, lo arrojaré a la tierra árida y desolada con su vanguardia frente al mar y su retaguardia hacia el mar Mediterráneo. Se esparcirá su hedor y subirá su fetidez por enaltecerse en lo que hizo. O sea, esto ya es lo que vendrá como recompensa, ¿cierto? No tengas temor, oh tierra, danza de júbilo y regocíjate porque Jehová se ha levantado para actuar. Esto ya es en el momento donde Él va a actuar, ¿listo? Nos va a levantar para darnos la recompensa. Verso 22, no tengan miedo, no tengan temor, bestias del campo, porque ha brotado hierba en los campos de los pastores en el desierto. El árbol ha producido sus frutos, la vid y la higuera han producido en abundancia. O sea, esto va a suceder, vuelvo a decirles, en el momento que Él ya mete su mano. Verso 21, donde dice, se ha levantado para actuar. ¿Ok? Esto va a acontecer. Él va a regenerar milagrosamente la tierra para cuando entonces nosotros vengamos con Él y heredemos la tierra en ese milenio, cuando Él viene a reinar la tierra por 1000 años juntamente con nosotros. ¿Aló? ¿Usted lo cree? Esto va a pasar. Y entonces todo esto va a pasar, va a reverdecer su higuera, ¿sí? Israel, y entre ellos, ese pueblo estamos nosotros, fuimos adoptados. Verso 23, dancen de júbilo y regocíjense, oh hijos de Sión, en Jehová su Elohim, porque les ha dado alimento de justicia. Entonces, ha venido en ese momento e hizo justicia y le dio el pago a los perversos. ¿Ok? Por eso dice, dancen. Y enviará sobre ustedes la lluvia
temprana y la lluvia tardía como antes. Hermoso. Verso 24. Y las eras se llenarán de grano y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Entonces yo les restituiré por los años en los cuales devoraron la langosta voladora, el saltón, el gorgojo y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. O sea, ¿nos va a qué? ¿A qué? Restituir lo que nos había quitado el enemigo. ¿Ya? Y esto lo va a hacer por misericordia. Porque cuando Él permitió quitar todo esto fue por castigo. Esto prácticamente sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros cuando estábamos siendo castigados. ¿Recuerdan en su vida? Verso 26. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Elohim, que hace prodigios en medio de ustedes, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio, o sea, en vergüenza. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel. Yo soy Jehová su Elohim y no hay más fuera de mí, y mi pueblo nunca más será puesto en oprobio, en vergüenza. Y viene la promesa más grande que ya se cumplió en gran parte y terminará de cumplirse antes de que el Señor regrese. Ya, verso 28, sucederá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, está hablando de aquel día, lo que va a pasar, ¿cierto? Vuelve a recordarlo, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, está diciendo, después de las promesas que hace, del venir del Espíritu Santo, ¿cierto? Y derramarse, está diciendo, pero aunque todo esto acontezca y sea derramado el Espíritu Santo y todo esto acontezca, va a pasar lo del final. Ya el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando habla de la luna en sangre es porque la luna se va a ver rojiza. ¿Listo? Entonces, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ahora, esto no es el que así sea un mundano que no quiera conocer del Señor y diga y lo invoque Jehová, sí, ya es salvo. No, es el que cuando dice todo el que invoque, ¿qué significa? Les expliqué hace poco la palabra invocar. ¿Qué era invocar? Esa palabra invocar lleva muchas cosas. Invocación, invocar. Una de ellas es clamar, ¿qué más? Tú invocas al Señor para que se haga presente. Tú invocas, ¿cierto? Pero ¿cómo lo invocas? Señor, ven, no, solamente no. Con ruego, ¿cierto? Con súplica, con lloro, con gemidos indecibles, con adoración. ¿Ok? Así se invoca al Señor. Gente que dice, Dios, vení. Eso no funciona. Eso no funciona. Para que el Señor se haga presente, invoquen como debe ser. Escuche bien, ¿usted quiere conocer al Señor? ¿Usted quiere conocer realmente al Señor y sentir su presencia y verlo si Él lo permite? Quebrántese, quebrántese, rómpase. Con llanto verdadero, no lágrimas de un cocodrilo. Con llanto verdadero. Por el Espíritu gima. Con deseos de su presencia. Y llore. Clámele. Te necesito. Ya. Adórelo.
Y le aseguro que si lo hace con verdadera conciencia, no por pedirle un favor, de verdad porque simplemente lo quiere conocer y adorar, no se resiste, se hace presente. ¿Listo? Entonces está hablando de invocarlo, ¿ya? Y entonces todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá un remanente salvo, como ha dicho Jehová a los redimidos, a quienes Jehová ha llamado. O sea, que quien no se ha llamado no estará ahí. Si usted tiene el llamado, usted puede todavía estar, ¿cierto? ¿Y dónde nos va a tener? Dice, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá un remanente salvo, como ha dicho Jehová a los redimidos, quienes Jehová ha llamado. Santo es el Señor. Nosotros vamos a estar en ese monte, en el monte Sión. Escuche, vamos a estar en el monte Sión. Y no hablo solamente de acá en esta tierra, hablo del lugar donde está realmente ese monte Sión con toda santidad. Porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo haga que vuelvan de la cautividad Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré que desciendan al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y a favor de Israel, mi heredad, a la cual dispersaron entre las naciones, porque repartieron mi tierra. Y sobre mi pueblo echaron suertes, entregaron a los niños por paga a prostitutas y vendieron a las niñas por vino para beber. Ahora, escuche lo que está pasando aquí en el capítulo 3. Mire, trae juicio contra las naciones. ¿Ya? En aquellos días, cuando yo, dice el Señor, cuando yo haga que vuelvan de la cautividad Judá y Jerusalén, reuniré todas las naciones y haré que desciendan al valle de Josafat. ¿Qué es el valle de Josafat? El valle de la decisión. ¿Y en ese valle qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el valle de Josafat, de la decisión? Una gran guerra llamada batalla, ¿cierto? ¿De qué? Del Armagedón. O sea, ya está hablando entonces de un tiempo más allá, ¿cierto? Y allí entraré en juicio con ellos a favor de mi pueblo, a favor de mi pueblo. O sea, el que va a pelear la gran batalla y la gran pelea es él va a hacer el juicio, ¿cierto? Nos va a permitir a nosotros acompañar. Y dice que entregaron los niños, ¿cierto? Por pago, en pago a las prostitutas, y vendieron a las niñas por vino para beber. Verso 4, ustedes, Tiro y Sidón, y todos los alrededores de Filistea, ¿qué tienen que ver ustedes conmigo? ¿Acaso tomarán venganza contra mí? Pues si toman represalia contra mí muy pronto y apresuradamente haré volver su venganza sobre su cabeza, porque tomaron mi plata y mi oro y mis utensilios preciosos, llevaron a sus templos, y los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén fueron vendidos a los griegos para alejarlos de su territorio. He aquí que yo los despertaré en el lugar a donde los vendieron, y volveré su venganza sobre su cabeza. Yo entregaré a sus hijos y a sus hijas en manos de los hijos de Judá, y los venderán a Sabá, pueblo distante, porque Jehová ha hablado. Anuncien esto entre las naciones, consagren la guerra, levanten a los hombres valientes, acérquense y suban todos los guerreros. O sea, desafiante el Señor. Forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus hoces. Y el débil dirá, fuerte soy. Reúnanse y acudan todas las naciones de alrededor, acérquense, pues allí romperá Jehová su poderío.
Despierten las naciones y acudan al valle de Josafat, de la decisión, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Tomen firmemente las hoces, que la cosecha está madura. Vengan y pisoteen, que las tinajas están llenas y los lagares rebosan, porque ha aumentado la maldad de ellos. Y dice el verso 14, hablando del cercano día del Señor: conmoción de multitud, de tumulto en el valle de decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol, la luna se oscurecerán y las estrellas retrajeron su esplendor. Jehová rugirá desde Sión y desde Jerusalén dará su voz. El cielo y la tierra se estremecerán, pero Jehová se compadecerá de su pueblo y consolará a los hijos de Israel. Así que no tema de lo que viene, porque ya Él está diciendo que va a hacer con nosotros. ¿Usted lo cree? Cuando veamos lo que veamos, hoy el Señor nos está diciendo: prepárense, no olviden. Por eso dijo Shema, con inteligencia. Cuando vean que estos días acontecen, si ustedes todavía están en pie y ven todo esto sucediendo, dice: no teman, porque Jehová se compadecerá de su pueblo, consolará a sus hijos. Entonces sabrán que yo soy Jehová, su Elohim, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y no la habitarán más los extranjeros. Acontecerá en aquel día que los montes destilarán vino dulce, y de las colinas fluirá leche, y correrá el agua por todos los arroyos de Yahudá, y un manantial surgirá de la casa de Jehová, que regará el valle de Sitín. ¿Está escuchando? Verso 19, Egipto será una devastación y Edom un árido desierto, porque la violencia hecha a los hijos de Yahudá, ¿cierto? Por la violencia hecha a los hijos de Yahudá, porque derramaron sangre inocente en su tierra. Pero Yahudá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Y yo vengaré su sangre y no tendré misericordia. Jehová mora en Sión. Ahora, ese capítulo 3, resalte, verso 1. Porque en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo haga que vuelvan de la cautividad Yahudá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y haré que desciendan al valle de Josafat, de la decisión, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y a favor de Israel, mi heredad, la cual dispersaron entre las naciones porque repartieron mi tierra. Y sobre mi pueblo echaron suertes, entregaron a los niños, ¿cierto? Ya lo vimos. Ahora, es un juicio que viene y nadie lo detiene. Nadie lo detiene. En el capítulo 2 nos está diciendo en el verso 28, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. ¿Esto ya sucedió o no? Ya sucedió, ¿cierto? Sí. Y si vemos en Mateo capítulo 23, vete a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, en el verso 39, dice, yo les digo pues que de aquí en adelante no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Les dijo a sus discípulos, no me van a ver más hasta ese día. Y ese día está cerca. Romanos capítulo 11. Vayamos a Romanos capítulo 11, en el verso 26. Y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad de Jacob. ¿Cuántos son ese Jacob todavía? Que hay iniquidad. Y apartará la iniquidad de Jacob, de Israel, de su pueblo.
Y entonces tendrán un pacto conmigo cuando les haya perdonado sus pecados. Esto viene. Escúcheme, esto viene. Vendrá a Sión el Redentor y apartará la iniquidad. Ese día ya no seremos más inicuos. Ya no habrá más iniquidad en nosotros, porque habrá una transformación. Primera de Tesalonicenses 4 lo dice. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en cuerpos gloriosos, como en el cuerpo que resucitó nuestro Señor Yeshua. ¿Ok? Esto está a punto de suceder y por eso no podemos desviarnos. Y el Señor lo ha dicho, cuando ves que aún aumenta cada día más la maldad, buscarlo más. Buscarlo más. Apocalipsis 16 terminamos con ese. Apocalipsis 16, en el verso 12. Mira lo que dice. Apocalipsis 16, verso 12. Apocalipsis 16 nos habla de los juicios de las 7 copas de la ira del Señor, ¿cierto? Y dice ahí en el verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes de Oriente estuviera listo. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿No dice eso? Verso 14, porque son espíritus de espíritus malignos. Escuche eso. Que realizan prodigios, que ven a los reyes de todo el mundo, que van a los reyes de todo el mundo abatido para reunirlos para la batalla del gran día del Elohim poderoso, todopoderoso. Escuche lo que esos espíritus están en este momento haciendo. Ya están en este momento haciendo milagros y prodigios, ¿o no? Hay una cantidad de gente que habla en el nombre del Señor, pero que tienen estos espíritus y están haciendo milagros. Y por medio de ellos están desviando al pueblo a doctrinas de demonios. Esto lo está diciendo la palabra. Verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y persevera sus vestiduras para no andar y persevera, ¿sí? Sus vestiduras para no andar desnudo y que vean su desnudez. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Armagedón. ¿Por qué el Señor quiso que escucháramos hoy esto? Es sencillo. Una palabra que hoy prácticamente fue leída. 3 capítulos que acabamos de leer de Joel. Si no había leído Biblia usted en todos estos meses, pues ya hoy se desatrasó. ¿Sí? Ya hoy se santificó. Ahora, esto que acabamos de escuchar es lo que el Señor está diciendo. Shema. Escúchalo con inteligencia. Y ve a todo rincón, a toda nación, a todo vecino, a todo el que se te atraviese y háblales de mi día, del día del Señor. Escuchen, no dejen de escuchar. Ay, pero es que a mi abuelita le da miedo hablar del Apocalipsis. Pues si le da miedo a su abuelita que le hable del Apocalipsis, hábleselo. Escuche, hábleselo. Y si en ese momento se muere escuchando la palabra. ¿Aló? ¿Serio? Se muere, se va con el Señor. ¿O no? Porque entonces a la gente que le da miedo la palabra del Señor y el día del Señor, no le vamos a hablar porque les da un infarto. Tenemos que ir y hablar de esto. Vuelva y veas el video o entre en la presencia del Señor y leyendo Joel, otra vez, Joel.
para que sepa qué va a ir a llevar, qué va a ir a predicar. De esto haga un resumen. Haga un resumen. Lo importante es que usted sepa que es el día del Señor y que está a punto de acontecer. Y cómo va a ser el final, para que se preparen, para que empiecen a buscar, se pellizquen y despierten del sueño en que están. Es que la gente no suelta un celular y se la pasan viendo un TikTok y otro TikTok y otro TikTok. Todo el día se la pasan viendo videos y videos y videos. Cuando es el tiempo, son cada minuto, segundo, cuenta, día, cuenta, para prepararnos y pensar, bueno, entonces si esto viene, ¿qué vamos a hacer? Y Señor, ¿qué quieres que haga? Porque hay que consultarlo. ¿Yo voy a estar en la ciudad o voy a estar en el campo? ¿Con quiénes debo estar, Señor? ¿Quiénes de mi casa van a ser salvos? ¿A quiénes de ellos tú quieres llevar conmigo o voy a estar con ellos? Es tiempo de preparar. Por eso el Señor dijo, hoy habla. Y usted puede pensar, es que faltan 3 años, faltan 4 años, faltan 5 años. Si alguien piensa de esta forma y se relaja, eso es iniquidad porque está en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué puede hacer el Señor? Estás pensando que te voy a tener hasta dentro de 4 años más. Y puede que le corte su vida y se pierde. Porque está pensando que tiene 4 años de gracia. Y si el Señor está hablando, hay tanto tiempo, 4, 5, los años que sean de aquí en adelante, está anunciando es el tiempo que estés en esta tierra, prepárate. Anuncia mi palabra. Anuncia mi día, el día del Señor. ¿Usted sabe cuánto anhela alguien que quiere ser recompensado, restituido? ¿Cuánto anhela el juicio ante un juez? Hermano, si a usted le robaron, ¿cuánto anhela usted el juicio para que le devuelvan? ¿Aló? Si a usted le robaron su tierra, un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto anhela que hagan el juicio para que le hagan restitución de tierras? ¿Estás entendiendo? ¿Qué te robaron? Que hoy el Señor quiere que tú empieces a clamar hoy para que llegue el día del juicio y se te restituya tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu familia, tu casa, todo lo que eres, todo lo que el diablo te robó, toda la felicidad que el diablo nos robó. Porque el diablo nos robó mucha felicidad teniéndonos allá en el mundo embriagados y en malos caminos. Se robó felicidad en nuestra vida, ¿o no? Y hoy el Señor quiere que entendamos que es tiempo de clamar que su día llegue para que nos encontremos bien delante de Él y recibamos la recompensa. ¿Lo deseamos? ¿Qué tal si nos ponemos en pie? A ti sea la gloria del Señor. Tuya la gloria. Pongámonos en pie. Un momento suave.